presencia tuya sea sobre de él de una manera especial, Padre. Que lo que ya tú pusiste en el corazón de él salga, Dios mío, con la unción tuya, con el poder tuyo, con lo que ya tú pusiste en el corazón de él para traerlo en este día, Señor. Mira nuestras vidas, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro oído, Señor, para escuchar aquello, Señor amado, que tú quieres hablarnos. Te damos gracias, Señor, por la palabra que va a ser expuesta y por tu siervo. En el nombre de Jesús lo bendecimos y te damos las gracias. Amén. Dios bendiga a todas las hermanas y los hermanos en la mañana de hoy. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Me gozo de venir temprano, aunque cogí un poquito de tapón cuando venía, pero están trabajando en esa 30 y siempre pues acaricia el tapón a uno. Pero estamos contentos de poder estar aquí en su santo templo, de poder compartir las ricas bendiciones que el Señor tiene con nosotros y el cuidado que Dios tiene siempre para con sus hijos y sus hijas. Y Dios es un Dios de detalles, un Dios que está pendiente de nuestras necesidades, que cuando posiblemente nosotros nos echamos la mente a correr, pensamos que Dios no se acuerda de nosotros y sí, tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas. Yo quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Gálatas, y ahí mismo vamos a leer varios versículos en el capítulo 5. Capítulo 5 quiero compartir, vamos a bajar, capítulo 5, vamos a irnos al versículo 1, luego nos vamos al 7 y 8 y el 13. Y el tema que le he puesto a esta corta reflexión es un llamado a la libertad. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando nosotros miramos la carta de los Gálatas, podemos ver la dinámica que se está dando entre la iglesia de Gálatas y los grupos que habían de judaizantes que querían, que aunque sí aceptaban que Cristo había llegado y que recibieran a Cristo como su Salvador, pero que no dejaran de hacer una serie de prácticas. Pablo comienza su presentación de las cuestiones prácticas del Evangelio, exhortando a los Gálatas a usar su libertad cristiana apropiadamente. Y le exhortaba y le reanimaba a que debían mantenerse firmes en ella y guardarse de la violencia. Cuando nosotros hacemos un panorama completo, Pablo insiste, yo lo veo a él en ese primer versículo: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Era una llamada de advertencia, era una llamada de alerta. Cuando nosotros miramos hacia atrás, nos acordamos que nuestros padres nos decían y nuestras madres: mira, no hagas eso. El famoso, que yo creo que eso lo hemos hecho todos nosotros: no metas el pinche en el receptáculo. Ese es el famoso. Pero que nosotros normalmente hacemos, metemos el pinche en el receptáculo. La curiosidad. La curiosidad.
¿Y qué es lo que viene detrás de eso? Un cantazo. Y viene el llanto y el perreto y nos lambemos el dedo. ¿Por qué? Porque es una advertencia. Papá y mamá están haciendo una advertencia porque la experiencia le dicta: estás en peligro, vas hacia peligro, cuidado, detente. Pablo está mirando a una iglesia que se ha esforzado, que ya ha generado un desarrollo en el evangelio, y le dice: hey, cuidado. Una llamada de advertencia, una llamada de alerta. Pablo quería lo mejor para la iglesia de Galacia, quería lo mejor para los Gálatas. Sin embargo, ese llamado de alerta es por la preocupación de que después de un gran esfuerzo que se había hecho de conocer a Cristo, de poder aceptar a Cristo como su Salvador, las cosas que estaban alrededor llegando y presionando no los llevara nuevamente a retornar atrás, o a más aún, o a hacer una mezcla de conceptos que estaban lejos de lo que era la verdadera libertad en Cristo. Si algo el apóstol Pablo le enseñaba, es que el aceptar a Cristo como el Salvador no necesitaba de nada más. O sea, la salvación, el sacrificio de Cristo no necesita de nada más para que usted se mantenga en la libertad de Cristo. La práctica devocional que nosotros hacemos constante es necesaria para nuestro mantenimiento, pero Pablo le exhortaba: mire, no era necesario el volver a continuar con prácticas judaizantes. ¿Para qué? Para usted ser libre, obtener la libertad en Cristo. Cuando nosotros miramos el versículo 7, Pablo le decía: vosotros corríais bien. Entonces nosotros, contextualizando en este versículo, ¿quién o qué lo estaba estorbando? Cuando nosotros podemos hacer un inventario en nuestra vida, en el diario que nosotros tenemos, en el diario que nosotros hacemos, nosotros tenemos que constantemente estar haciendo un inventario de qué nos puede sacar a nosotros, qué nos puede estorbar a nosotros, para que nosotros quizás nuestra vida espiritual tenga tropiezo que nos vayan a perturbar o que nos vayan a afectar nuestra relación con Dios. Y ese inventario nosotros lo tenemos que estar haciendo constantemente. Usted y yo lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es parte del cuidado como personas creyentes, como personas cristianas. Entonces nos invita a la gran reflexión. En el versículo 8 le dice: esta persuasión, a mí me gusta también en la otra versión, la Nueva Versión Internacional, que dice: tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. O sea, todo lo que te vaya a traer tropiezo, o que te vaya a alejar de Dios, o te vaya a alejar de Cristo, pues no puede provenir de Cristo, no puede provenir de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener la alerta de que lo que vaya a estorbar, de lo que vaya a tener que nos vaya a traer problemas, dice, nos invita ¿a qué? Nos invita a la reflexión, al detente y medita. ¿Cómo va tu progreso espiritual? Si algo nosotros nos pudiéramos hacer con ese versículo, es la pregunta a nosotros: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, la reflexión para nosotros es: ¿cómo va tu progreso espiritual? ¿Qué está estorbando tu madurez espiritual para que no avance? Entonces el apóstol Pablo insiste: ustedes lo estaban haciendo bien. ¿Qué pasó? Esta percepción no procede de aquel que os llama. Y el apóstol insiste: ustedes lo estaban haciendo bien. ¿Qué pasó? Nosotros constantemente tenemos que estar pendientes.
Tenemos que estar pendientes. ¿Para qué? Para que nada nos estorbe en nuestro avance y en nuestra madurez espiritual. Si algo yo constantemente insisto y hablo es cuál es mi desarrollo o cuál debe ser nuestro desarrollo o qué yo prosigo en mi desarrollo espiritual. Y lo que debe venir, y Pablo lo insiste. Pablo en un momento dado le dice: ustedes no están de vianda, ustedes están todavía de leche, en una porción de la palabra. ¿Por qué? Porque precisamente trata de lo que es la madurez espiritual. Lo que nosotros debemos procurar constantemente es que nosotros podamos crecer. Yo le puedo poner una analogía. Esta mañana yo estaba limpiando unas matitas, que siempre tengo una puntita por allá, como llaman los agricultores, una puntita de plátano, que tengo allí en la parte de atrás donde estoy viviendo. Y las matitas, pues yo las estaba deshierbando tempranito de mañana. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que prosigan creciendo y que en un momento dado yo me pueda comer un buen mofongo. Plátano cocido, un buen mofongo, ¿verdad? Recoger un buen fruto. Entonces, ¿qué debe ser mi preocupación? El cuidado. ¿Para qué? Para que ese crecimiento prosiga. ¿Qué conlleva eso? Posiblemente vaya a llevar echarle alimento. Velar que los bejucos no ahoguen. Usted sabe que yo percibí esta mañana que una matita de plátano quería abrir la hoja, pero no podía porque tenía un bejuquito y no la dejaba abrir esas hojas. Entonces, eso nosotros podemos traer esa analogía a nuestra vida, que pueden ser detalles que no te permitan a ti progresar. La Biblia nos dice: cuidado con las pequeñas, que posiblemente nosotros las podemos ver de lejos insignificantes. Los 40 años que yo llevo en el Evangelio, eso no. Los 30 años que yo llevo en el Evangelio, yo pertenezco al coro, yo pertenezco a esto, yo pertenezco. ¿Por qué? Porque nos podemos descuidar, es lo que nos presenta la Biblia. Entonces, a mí me encanta lo que dice Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué los estorbó? Ustedes estaban corriendo bien, ustedes lo estaban haciendo bien. ¿Qué pasó? Esa debe ser nuestra reflexión en esta mañana. Entonces, el versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. El apóstol Pablo hace una distinción entre la libertad para pecar y la libertad para servir. La libertad para pecar no es libertad, porque nos esclaviza ¿a qué? A Satanás, a otros o a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que Pablo en el versículo 1 le dice: no estéis otra vez sujeto ¿qué? A yugo de esclavitud. Entonces Pablo le está insistiendo: los cristianos, por el contrario, tienen la libertad para hacer ¿qué? Lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio amoroso a otros, que es parte de nuestra práctica como cristianos. Que la práctica, el poder servir a otros, el poder hacer el fruto del Espíritu que está en nosotros, nos lleva a que nosotros crezcamos y podamos disfrutar de la libertad cristiana. Entonces, cuando no estamos movidos por amor, comenzamos a criticar a otros, comenzamos nuestro espacio, nuestro tiempo, se comienza a divagar en otros asuntos que no son los asuntos del reino. Y ese tiempo que quizás se nos va, lo perdemos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la libertad que Dios nos da, que recibimos a través de Cristo, en otro tiempo que perdemos. Entonces, ¿cuál es nuestro medidor de evaluación? Nuestro medidor de evaluación está en Gálatas 5, 22, 23. Y ahí te dice: el amor, ese es nuestro medidor. Lo que yo estoy haciendo, mi crecimiento espiritual,
Este va a ser mi tabla de medición: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es mi medidor. Si yo estoy produciendo de acuerdo al fruto del Espíritu, pues mire, usted va a ir en crecimiento espiritual y el progreso va a ser notable. Si por el contrario, en vez del gozo, yo busco tener problemas, porque recuerdo ahora las palabras de nuestro pastor Ariel: si me la hicieron a mí, pues yo la hago para ti. Eye for eye y for ti. Entonces, dice, porque nuestros malos deseos están en contraposición del fruto del Espíritu. Totalmente. La voluntad del Espíritu Santo está en oposición constante a nuestros deseos pecaminosos. Hay una constante lucha en nosotros, porque el Espíritu desea agradar a Dios y usted está en esa constante. Entonces, los dos están en bandos opuestos de la batalla espiritual. Los malos deseos son perversos, el fruto del Espíritu es bueno. Los malos deseos son destructivos, el fruto del Espíritu es productivo. Los malos deseos son fáciles de encender, el fruto del Espíritu es difícil de encender. Los malos deseos son difíciles de sofocar, el fruto del Espíritu es fácil de sofocar. Los malos deseos son egocéntricos, el fruto del Espíritu es abnegado. Los malos deseos son opresivos y posesivos, el fruto del Espíritu es liberador y educativo. Los malos deseos son decadentes, el fruto del Espíritu es edificante. Los malos deseos son pecaminosos, el fruto del Espíritu es santo. Los malos deseos son mortíferos, el fruto del Espíritu es vida abundante. Entonces por eso es que están en constante contraposición. Y nosotros, en el desarrollo de nuestra vida espiritual, tenemos que buscar en todo momento agradar a quien que nos llamó. Entonces, nuestra afirmación y entendimiento es que fuimos llamados. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Miren lo que dice Hechos 26:18. Para que abras sus ojos. Eso fue cuando se le hizo el llamado al apóstol. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Así que fuimos llamados de las tinieblas a su luz, como dice la palabra, a su luz admirable. Fuimos llamados, como dice también el versículo en 1 de Pedro 2:9, que este es un texto que lo conocemos: mas vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Fuimos llamados del poder de Satanás para Dios. Miren lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, wow, esa palabra me encanta, y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que Dios hizo un gran trabajo con la humanidad. Por eso es que en ese Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fuimos llamados de las cargas de este mundo para la paz de Cristo. Vamos a ver qué dice Mateo 11:28. Fuimos llamados de las cargas de este mundo para la paz de Cristo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Así que Dios nos llamó y nos quitó las cargas de este mundo para darnos la paz de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Fuimos llamados de la muerte a la vida. Primera de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Auch! Eso es tremenda radiografía que nos hace la palabra. Así que nosotros, en nuestra inventario que hacemos, si nosotros permanecemos o hay algo en nuestro interior que nos afecte, que nos lleve aún dentro de yo trabajo mucho pues allá en mi oficina con familias y herencias, y lo que constantemente uno ve y vive en estos trámites con los familiares, mire mi hermano, una cosa increíble. Llevo años trabajando en los de bienes raíces, y cuando pues tengo que introducirme dentro del seno del hogar, dentro de las familias, esto es una cosa terrible. Y entonces el detalle es que se los puedo servir cristiano y no cristiano a la mesa, a la carta. No hay diferencia, una cosa increíble. Y constantemente, y lo interesante es que pasan los años y los años y los años, y eso permanece ahí, y ese rencor está ahí, y entonces uno, como la mentalidad de uno pues, pastoral, siempre pues uno en su corazón dentro dice, Dios mío, Señor, pero ¿cómo puede vivir la vida cristiana, entrar, salir, llevar 20, 25 años, y una cosa que uno dice, Señor? Y entonces fuiste llamado de la muerte a la vida. Fuimos llamados de la esclavitud a la libertad, que fue el texto que leí ahorita de Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este texto es un texto que la gente piensa que es una licencia para hacer las cosas incorrectas, el libertinaje. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo, Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire, hermanos, si algo nosotros tenemos que estar convencidos que Dios es fiel con sus hijos. Dios es fiel con su pueblo. Dios es fiel con usted y conmigo. Y fuimos llamados para una gloria eterna. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, me encanta esto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué interesante. Fuimos llamados para una gloria eterna, y Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a pulir. Él mismo nos va a meter en la prensa, Él mismo nos va a meter en el horno, Él mismo nos va a pasar en el proceso. ¿Para qué? Para que el producto que saque sea un producto de excelencia. Él mismo nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Ese es el compromiso que Dios tiene para con sus hijos. Ese es el Dios de toda gracia. Ese es el Dios que está constante de tu lado. Que yo quiero que tú entiendas en esta mañana que a pesar que pueden venir situaciones adversas, la palabra de Dios nos da una garantía tan extraordinaria para nuestras vidas, que deben ser de nosotros de afirmación y de reafirmación de que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo.
Y esa afirmación tiene que andar con nosotros, que nosotros la tenemos que decir con nuestros labios, entender en nuestro corazón y en nuestro entendimiento y en nuestra mente que Dios está con nosotros. El llamado de alerta que el apóstol Pablo levanta, ustedes estaban corriendo bien. Por eso es que este llamado que se hace a la libertad, este llamado a la libertad, no fue cualquier llamado. Es un llamado con unas garantías extraordinarias. Es un llamado con una garantía de que nosotros podemos levantarnos, no importa la vida que tú hayas podido tener en el pasado. La libertad que nos da Cristo es un sello de excelencia. Es un sello, es una marca garantizada, registrada, que donde quiera que se presente tiene un respaldo de Dios en su soberanía. Entonces el llamado de alerta que el apóstol Pablo levanta, ustedes estaban corriendo bien, es la preocupación que siente todo aquel que lo que se ha hecho y se ha trabajado con gran esfuerzo no se eche a perder. Y ese debe ser una reflexión en esta mañana. Todos los años, todo el trabajo que hemos podido hacer, que nada que pueda tocar a nuestra puerta, nada, llámele la situación, llámele el detalle, llámele el problema que sea, nada nos puede separar del amor de Cristo. Así que sin lugar a duda, nuestra afirmación y entendimiento tiene que ser que fuimos llamados, que Dios estará de nuestro lado, que a pesar de nuestra fragilidad humana, Él siempre permanece fiel y con sus brazos abiertos. Vamos a ponernos de pie. Nuestra fragilidad humana no puede ser excusa para alejarnos de Dios. Nuestra fragilidad humana debe ser un entendimiento de que necesitamos de Él. Nuestra fragilidad humana nos debe llevar ¿a qué? A acercarnos más a Dios, a entender que sin Él nada podemos hacer, a entender que cuando nos ubicamos debajo de sus alas estamos seguros, de que cuando nos ubicamos en su soberanía y en su protección, Dios acudirá por nosotros, Dios peleará por nosotros, Dios está de nuestro lado. Así que es importante poder reflexionar en la mañana de hoy, que podamos continuar corriendo bien y que nada nos estorbe en los pasos y en los caminos que estamos andando. Señor, gracias te doy. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu cuidado, Dios eterno, por tu protección para con cada uno de nosotros. Señor, tú nos acompañas en nuestro andar y en nuestro caminar. Y en esta mañana, Dios eterno, que podamos reafirmarnos en ti, Señor. Que nada ni nadie nos aparte del amor tuyo. Señor, yo quiero una visitación especial y linda en esta mañana con cada uno de los presentes. Padre Celestial, estamos en ti, confiamos en ti, Señor. Señor, ponemos delante de ti nuestras preocupaciones. Señor, ponemos delante de ti, Señor, todo lo que pueda venir a nuestra mente, que todo lo que quiera venir a nuestro corazón, Señor, que todo problema o situación familiar que quiera, oh Dios, afectar nuestra permanencia en ti, que nos quiera afectar en el momento que vamos a clamar a ti, Señor, que todo lo que quiera venir, Dios mío, que es de nuestros hogares, de nuestras familias, que son delicadas, Dios eterno, que nos hieren, que nos afectan, Señor. Señor, nada
Nada, nada, Dios eterno, nos puede separar del amor tuyo, Señor. Señor, tú nos has dado una libertad linda y especial para nuestras vidas, Señor. Señor, que nada nos estorbe el podernos acercar a ti. Que nada nos estorbe, oh Dios, que podamos acercarnos a ti